Hola, mi nombre es Dana Roa. Hola, mi nombre es Sebastián Fonseca Alfonso. Hola, mi nombre es María Camila Rodríguez Rodríguez y hoy voy a hablar acerca de los resultados obtenidos en nuestra investigación. Hola, mi nombre es David Gil y yo les puedo estar explicando la metodología que llevamos a cabo para la realización de nuestra investigación. Hola, soy Lara Ruiz y hoy voy a exponer objetivos generales y específicos y la justificación de la investigación. Hola, soy Sara Orduz y les voy a exponer las últimas 3 preguntas que hicimos en nuestra encuesta y la discusión. Bueno, como muchos de nosotros ya sabemos, las comidas rápidas han estado presentes durante muchos años y asimismo ellas han ido evolucionando según las necesidades que el consumidor tenga. Y esto también haciendo que esta industria sea cada vez más grande. Estos productos se diferencian y se caracterizan mayormente por su rapidez, su calidad y su bajo precio. Estos factores hacen que sean de fácil adquisición y además que sea muy llamativo hacia el consumidor. Por otro lado, vemos que pues obviamente a partir de la pandemia se han creado diferentes necesidades en los consumidores, pues ya que esta es una enfermedad nueva, ¿no? Y pues la pregunta que nosotros buscamos responder es ¿qué cambios se evidencian en los hábitos del consumidor de restaurantes de comidas rápidas después de la pandemia? En este tenemos en cuenta el antes y el después de la pandemia, mostrando el proceso de adaptación hacia la actualidad, pues con todas estas limitaciones que se han generado, tanto en los puntos físicos como en los domicilios de comida rápida. Nosotros hicimos 5 objetivos, uno general y 4 específicos. El general se trata de analizar los cambios en los hábitos de los consumidores a consecuencia del COVID-19. Uno de los objetivos específicos es identificar los cambios alimenticios en los consumidores en un rango de 18 a 28 años por medio de una encuesta y otros antecedentes. El objetivo fue identificar cuál fue el factor más importante para los consumidores al momento de realizar su compra. El tercer objetivo es, por medio de una matriz metodológica, llegar a una conclusión para verificar si es viable el proyecto o no y la hipótesis de este. El cuarto objetivo fue identificar cuáles fueron las nuevas necesidades y gustos del consumidor. Esto lo hacemos por medio de datos estadísticos de la encuesta y otros antecedentes teóricos. En el marco teórico hablamos del comportamiento del consumidor y inicialmente hablamos de qué es el consumidor. El consumidor es aquella persona que siente interés o atracción por un producto o un servicio, teniendo como fin suplir sus necesidades y deseos. Además de esto, notamos que existen diferentes tipos de consumidores, como lo es el racional, el emocional y el impulsivo. Sin embargo, dentro del sector gastronómico vemos que tenemos 2 tipos de consumidores. El cual es el sofisticado, el cual ve como principal atributo el que sea algo lujoso, que sea diferente, que sea costoso, que sea llamativo. Y por el lado del casero es que le gusta la comida típica, que sea o sea, se fijan más en el sabor y son un tris más descomplicados en el tema de la estructura o de que se vea lujoso o costoso. Por otro lado vemos las tendencias, el cual es otro factor que afecta el comportamiento del consumidor, que se basa en el ambiente interno y externo, como lo son las experiencias y las redes sociales. Pues estas generan pues una inclinación en el consumidor. Sin embargo, este es un proceso un poco complejo de entender debido al constante cambio que se genera en la mente humana. Y pues además de los factores ya anteriormente mencionados, también influye mucho la motivación, la percepción, las creencias que tiene el consumidor a la hora de comprar el producto. Continuando con el marco teórico, el segundo aspecto que se tuvo en cuenta fue el proceso de toma de decisiones, enfocado en su entorno. Para esto se genera una necesidad del consumidor, como lo es en este caso comer. Se transforma en un deseo, se continúa con la indagación, que es cuando se buscan diferentes alternativas para el mismo. Y por último, la toma de decisión. Esto en relación a la selección de restaurantes de comida rápida. Por último, en cuanto al consumidor post-COVID, se tuvieron en cuenta diferentes aspectos que influyen en la selección del restaurante. Encontramos que de base, la mayoría de consumidores tienen en cuenta la innovación, el fácil acceso, la rapidez y la calidad de los productos. Esto haciendo mejor su experiencia e influyendo en la fidelización del consumidor. El objetivo de esta investigación es identificar los efectos del COVID-19 en las elecciones y preferencias de los consumidores de comidas rápidas. Es importante identificar qué factores influyeron en el consumo de estas
para identificar los cambios claves que hubieron durante la pandemia. El propósito de esta analítica es ayudar a los restaurantes de comidas rápidas a detectar las nuevas tendencias de los consumidores, tomar decisiones frente a las nuevas necesidades, gustos en los consumidores y realizar un patrón de negocio que permita llegar a ellos en el momento adecuado y con el producto adecuado para sus clientes, permitiendo a la organización expandirse frente a la competencia. Principalmente la metodología que llevamos a cabo fue una metodología de investigación. Dentro de esta metodología de investigación decidimos realizar una investigación exploratoria. ¿Por qué decidimos realizar una investigación exploratoria? La razón principal es porque para las investigaciones exploratorias hay muy poca información o hay información que no es muy precisa o de forma muy general. Debido a esto también decidimos escoger una población entre 18 a 28 años. Escogimos esta población porque, según lo expone Zafra, las investigaciones exploratorias son las que nos ayudan como a tener una idea clara de lo que piensan los jóvenes y de qué están realizando hoy en día los jóvenes. Y esto relacionado al contexto que tenemos en nuestra investigación nos va a ayudar como a evidenciar los hábitos que tenían y tienen ahora los jóvenes. Por último, también destacar que para nuestra investigación los indicadores que realizamos fueron precisos, medibles y que tenían validez. Como una de nuestras conclusiones, también podríamos decir que gracias a la pandemia muchas personas cambiaron los hábitos de ir a los restaurantes. Esto debido a que antes de la pandemia el 66.1% de los encuestados preferían salir y el 33.9% prefería ordenar a domicilio. Después de la pandemia, solo el 48.4% manifestó que continúa con este hábito de seguir yendo a los restaurantes. En cambio, el 51.6% manifestó que ahora realizaba pedidos a domicilio. Los resultados obtenidos en la encuesta fueron 69 respuestas, de las cuales la mayoría eran mujeres entre 18 y 28 años de edad. De los 69 encuestados, 62 nos dijeron que eran consumidores de comidas rápidas, entonces vamos a basar nuestras encuestas entre esas 62 personas. Nos pudimos dar cuenta con las encuestas que antes de la pandemia consumían y asistían a los restaurantes de comida rápida el 85% de los encuestados. Y después de la pandemia, el 63% prefieren usar aplicaciones para poder pedir domicilios. También se puede ver que antes de la pandemia el 66% asistían al restaurante y el porcentaje restante preferían pedir domicilios. También nos pudimos dar cuenta que el 75% de los encuestados responden que consumen 1 o 2 veces por semana comidas rápidas. El 65% 1 o 2 veces por semana asisten a un restaurante de comidas rápidas. El 45% responde que 1 o 2 veces por semana usan aplicaciones para tener domicilios y el 18% respondió que 3 o 4 veces por semana. Y el total, el 63% prefieren usar aplicaciones. De estos también preguntamos cuál de los protocolos que estaban usando se deberían seguir usando los restaurantes. Preguntamos el aforo en el restaurante, el distanciamiento social, el uso de tapabocas y guantes para los empleados, la implementación de códigos QR, instalación de dispensadores y la desinfección de mesas y sillas. Y podemos ver que es muy importante para el consumidor la desinfección de mesas y sillas, seguida por el uso de tapabocas y guantes para los trabajadores del restaurante, después el aforo. Después la instalación de dispensadores, el aforo y la implementación de códigos QR. Y por últimas está el distanciamiento social. Una de las preguntas que hicimos fue ¿cuál de estos protocolos de bioseguridad cree usted que se deban seguir manteniendo en los restaurantes de comida rápida? Tenemos en cuenta que tomamos los porcentajes que estaban por encima del 50%. El 85.5% de las personas encuestadas dijeron que les parecía lo más importante que se mantuviera la desinfección tanto de las sillas como de las mesas y un espacio entre ellas. Luego, el 75.8% de las personas encuestadas están de acuerdo con que tanto los cocineros como los meseros mantengan su desinfección, tapabocas y guantes todavía. Luego, el 62.5% están de acuerdo en que se debe seguir manteniendo los dispensadores de gel o alcohol o los lavamanos que vemos a las entradas. Luego, y por último, el 56.5% están de acuerdo con que se mantengan las cartas digitales.
De esta forma no tiene que haber mucho contacto entre carta y carta, entre persona y persona, y de esta forma se pueden evitar contagios en el futuro. La siguiente pregunta es: ¿qué tan importante fueron los siguientes aspectos al momento de realizar un pedido o asistir al restaurante? Las personas pues vamos a tomar los que estaban en los factores entre importante y muy importante. Se mantuvieron entre importante el uso de pues la rapidez con la que se entregaban los domicilios, el servicio al cliente para resolver los problemas o conflictos que se presentaban por cualquier razón, la imagen del producto y el empaque o la presentación en la que se entregaba, tanto en la mesa como en el domicilio. Por otro lado, vemos cómo sube el porcentaje de importante a muy importante de la temperatura, el sabor, el olor y la relación calidad-precio. De esta forma notamos que para las personas más importante la apariencia y qué tan rico sepa, más que pues por encima de si tiene o no los protocolos de bioseguridad o cómo responde el restaurante a inquietudes. Con esta pregunta nosotros notamos que para las personas, para catalogar un producto de buena calidad, se basa más, pues es muy importante basarlo en el sabor, el olor, la temperatura y la relación calidad-precio. Vemos que esas respuestas son muy parecidas a la pregunta expuesta anteriormente. Por otro lado, vemos que también es importante, o sea, ya no es un factor muy importante, pero es importante que tengan un buen uso de los protocolos de bioseguridad por la situación actual. Entonces, para catalogar un restaurante de buena calidad, tiene que estar viviendo el restaurante y tiene que estar actualizado con todos los problemas que pues tenemos en este momento, como el COVID-19. O sea, debe haber un buen uso de protocolos de bioseguridad y lo muy importante, que ya lo explicamos ahorita. Nosotros hicimos 2 preguntas abiertas. La primera que hicimos nosotros fue de antes del COVID, que preferían ellos salir a los restaurantes o quedarse en sus casas y pedir a domicilio. Notamos en esta pregunta que la gran mayoría de personas prefieren salir a los restaurantes antes del COVID. ¿Esto por qué? Porque no habían limitaciones, entonces las personas preferían salir con los amigos y con la familia. Entonces, la respuesta que obtuvimos de esto es que sí, que querían cambiar de hábitos, o porque querían estar con los amigos y con la familia, o porque les parecía que por domicilio era muy demorada y la comida no llegaba rica, llegaba a veces fría y de mala calidad. Entonces, por eso era que preferían salir. Por otro lado, las personas que contestaban que preferían quedarse en casa y pedir a domicilio antes del COVID, lo decían porque las filas eran muy extensas, había mucho trancón para llegar al restaurante, porque preferían quedarse en sus casas, no querían salir y pues al no tener limitaciones eran pocas veces que hacían esto de pedir a domicilio. Después de eso preguntamos otra, que es: teniendo en cuenta la situación actual del COVID-19, ¿usted prefiere salir a los restaurantes o quedarse en su casa y pedir por domicilio? Acá tuvimos los resultados de que el 51% de las personas prefieren quedarse en sus casas y pedir a domicilio, y el 49% de las personas prefieren salir. Vemos que la diferencia aquí no es mucha, pero que en este momento sí va ganando la cantidad de personas que prefieren pedir a domicilio debido al COVID-19. Obtuvimos respuestas como que ellos querían cuidarse a la familia y a ellos mismos, o porque pensaban que se sentían más seguros en sus casas que afuera, que porque porque los protocolos de bioseguridad que estaban manteniendo en los restaurantes no eran los mejores, entonces que no se sentían que de verdad los estaban cuidando allá, sino que se sentían más arriesgados a obtener el COVID-19. Por otro lado, las personas que contestaron que prefieren salir después del COVID-19 mencionaron que era porque de tanto tiempo estar encerrados olvidaron cómo era salir a los restaurantes de comida rápida, que te atendieran en las mesas. Entonces muchas personas lo hacían por cambiar de hábito, de rutina, por vivir cosas nuevas que hace ya 2 años no vivían otra vez. También porque querían verse con amigos y era muy complicado verse en casas y en casas debido a los contagios. Entonces era más fácil que los restaurantes se ocuparan de manejar bien los protocolos de bioseguridad. Con esto respondemos el objetivo general, que sí hubo un cambio en los hábitos de consumo en los restaurantes de comida rápida, sí lo hubo. Como ya lo expliqué ahorita, por el COVID-19 notamos que antes las personas preferían salir a los restaurantes y después del COVID preferían pedir a domicilio. Entonces sí hubo un cambio de hábito, y no solamente por el COVID, sino también por los protocolos de bioseguridad que se utilizaban y porque muchos de los restaurantes era muy complicado asistir a ellos por las filas o por los precios. Entonces muchas de las otras personas, debido a estas respuestas, hicimos otra pregunta. La otra pregunta era que, además de que los restaurantes mantengan los protocolos de bioseguridad, ¿qué más cree usted que estos deben implementar? Las personas dijeron que preferían también que hubiera nuevos métodos de pago, aparte de solamente efectivo o cajero Bancolombia o cosas por el estilo, sino que también preferían nuevos métodos de pago, que innovaran en sus productos y en los precios, que fueran asequibles a todo el mundo.
También hicimos una investigación en la que decía que durante la pandemia hubo un incremento en una de las tiendas de hamburguesa del 34%, y esto debido a que las personas sentían esa necesidad de comer productos nuevos, saludables, o pues la hamburguesa no es un producto tan saludable, pero que preferían probar cosas nuevas, entonces que le pusieran nuevas cosas a la hamburguesa o que la presentaran de otra forma o nuevos combos. Entonces esto hizo que hubiera un incremento del 34% en este restaurante. Basándonos en nuestra investigación, se concluye que el consumidor es influenciado por factores tanto internos como externos. Estos como sus vivencias, necesidades y gustos, asimismo su entorno, el cual en este momento es la pandemia y pospandemia, teniendo en cuenta las limitaciones y cierres por bioseguridad, determinando así su comportamiento y la toma de decisiones a la hora de elegir un restaurante, además de los cambios evidentes. Por otro lado, se evidenciaron no solo cambios por bioseguridad y limitaciones en cuanto a movilidad, sino un cambio a nivel económico exigido por el mismo consumidor, como lo fueron precios justos, balance entre la comida y su porción, y la mejora en cuanto a la atención al cliente y satisfacción al mismo.